cerrar la puerta ahí. Amigo, ¿me ayudas? Cerrando ya la puerta. Usted de atrás. Gracias. Sí, ya no, por favor. Mil gracias. Bueno, y el tema que queremos aterrizar con 3 ponentes de lujo es esta cuestión de lo que ha traído, los problemas, las distorsiones que ha traído al sistema jurídico mexicano, no tanto la firma de la Convención del 2006 para la protección de las personas con discapacidad, adoptada en 2008 en nuestro orden jurídico, sino me parece lo que sucede a partir de 2011 con esta reforma constitucional del artículo primero, que si bien es cierto, ya lo decía nuestra Constitución, el valor de los tratados internacionales en nuestro orden jurídico local, esta reforma al artículo primero, pues pone en el centro el tema tratados internacionales. Y a partir de esa reforma 2011, el punto de las resoluciones de la Corte que se han venido dando, declarando diversas disposiciones de la materia civil inconstitucional o inconvencional por no ajustarse a los términos de esta convención. Segundo punto, la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que trae ya reglas generales, y es el momento en el que nos encontramos los operadores jurídicos locales, en particular los notarios, de cómo aplicar esas reglas sobre discapacidad con los cambios y las terminologías que ha habido, a tratar de aterrizarlas en nuestro orden jurídico y en la vida diaria del quehacer notarial. Te paso el micrófono. Bueno, le voy a pasar la palabra para continuar con esto al notario Fernando Pérez Aragón. Gracias, Gilberto. Perdón, que nos estamos aquí organizando, viendo temas de micrófonos, de ubicación. Y bueno, gracias, Gil. Pensamos aquí como moderadores empezar dando ciertos comentarios y pensamientos. Para mí, este tema que ha estado evolucionando, pero ha estado evolucionando de una manera muy sui generis y irregular, porque finalmente pues tenemos ya una serie de disposiciones, sabemos, en materia internacional desde el año 2006, aplicables para 2008, pues empiezan de alguna manera a ser vistas por nuestras autoridades locales, hablamos federales y locales de los estados, hasta hace pocos años, cuando surgen pues una serie de situaciones que derivan de tesis jurisprudenciales en relación con el tema que ahorita nos ocupa, que posteriormente implican el inicio de una regulación en ciertas disposiciones jurídicas que de alguna manera quedan plasmadas de una manera más importante en lo que ahorita ya es nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que ya sabemos que es vigente, aunque todavía no es aplicable en los estados de la República, y va a poder ser aplicable en la medida que cada uno de los estados de la República y la Ciudad de México lo vayan adoptando, pero que ya de una manera específica establece la obligatoriedad de la aplicación del paradigma, del nuevo paradigma de discapacidad, que seguramente ustedes ya conocen, pero que establece una serie de condicionantes. Entre otras, para mí algo muy importante son 2 puntos. El punto de ahorita cómo aplicamos estas disposiciones, y hablamos ahorita para efectos de nuestra especialidad como notarios, porque también podríamos pensarlo para todo tipo de situaciones jurídicas. Yo me pongo a pensar en los jueces, no solo en materia familiar, los jueces penales, en materia de imputabilidad, etcétera. Y por otro lado, el tema de cómo va a regular el legislador tanto las disposiciones en materia local en cada estado de la República, porque nuestro artículo 445 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece que será el Código Civil de los estados el que regule la materia sustantiva. ¿Cómo la va a regular? Porque esa es nuestra preocupación. Primero, ¿cómo se aplica
actualmente, cómo podemos aplicarlo y la preocupación de la regulación que va a tener nuestro COI, que sea una buena regulación. Y bueno, nuestros ponentes son ponentes de lujo para este tema, y pues iniciaremos en este caso nuestra exposición para efectos de brevedad y de los tiempos que nos han establecido en este panel. Empezaríamos con la presentación rápidamente. El doctor Jorge Alfredo Domínguez Martínez, que ustedes conocen, Premio Nacional de Jurisprudencia. Está nuestra querida doctora Aida Ixa, que todas también conocen en relación al tema, notaria pública del Estado de México, y nuestro querido doctor Roberto Garzón. Roberto, ¿cómo estás? Notario también de la Ciudad de México, flamante presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Muchas gracias por aceptar la invitación. Pues vamos a empezar, Gil, si tú estás de acuerdo. No sé, yo empezaría con un tema de conceptos fundamentales, ¿no? Vamos a tratar de llegar a conclusiones y pues sí les vamos a pedir al final si hay algún tema que quieran plantear y presentar, porque hay seguramente ya muchas incógnitas. Yo le preguntaría al doctor Jorge Alfredo Domínguez Martínez, en primer lugar, ¿qué situación guarda la discapacidad, especialmente la mental, en relación con los conceptos jurídicos fundamentales? A ver, vamos a ver, ¿se oye? Vamos a ver. Se medio oye. Muy bien. Bueno, primero que nada, es de una gran satisfacción estar con ustedes, tener la oportunidad de cambiar impresiones, porque esto enriquece recíprocamente. En segundo lugar, absoluto respeto a los puntos de vista ajenos y particularmente absoluto respeto a las personas que padecen de una discapacidad, porque precisamente lo que se pone en la duda es cómo deben ser tratados para el efecto de tanto ser incluidos 100% en sociedad, como que no se expongan sus valores tanto personales como patrimoniales. No es mi intención una actitud de aleccionamiento, de doctoral, de mero protagonismo, de ninguna manera, no es mi estilo. Simplemente lo que veo con toda objetividad es que hemos adolecido en el foro mexicano, en la academia mexicana, en la práctica, hemos adolecido o hemos padecido el no aplicar, el no interpretar adecuadamente lo que son los conceptos jurídicos fundamentales, traducidos ya a las disposiciones legales y a su aplicación en la vida diaria. Y eso se está padeciendo actualmente con la situación que se guarda respecto de la Convención de 2006. En primer lugar, hay muchas disposiciones en el propio Código Civil que contienen alusiones a esos conceptos, pero que son no de la manera adecuada. Ustedes recordarán por ahí el artículo 23 o 22 señalaba la capacidad jurídica se inicia con el nacimiento, etc. O la menor edad, el estado de interdicción y las demás incapacidades son restricciones a la personalidad jurídica. Entonces es una mezcolanza de puntos de vista de aplicación de los conceptos y que se está adoleciendo inclusive ahora con la interpretación que se le ha dado a la Convención de 2006. Primero, hay que reconocer que esa convención, en cuanto nos ha llegado, es en el texto en español, que es una traducción de su texto original del inglés. Hay términos que en el inglés no existen y que nosotros los hemos interpretado en nuestro idioma, sin ser un apego a la realidad de lo que pretende decir en el texto original. En segundo lugar, hay infinidad de interpretaciones desconociendo o distorsionando lo que son esos conceptos jurídicos fundamentales. Ustedes tienen, por ejemplo, aquí un documentito que me llegó, desaparece la incapacidad jurídica en adultos.
La capacidad jurídica nunca ha desaparecido de nadie. Esa se tiene desde siempre, desde que se nace, desde que se es concebido inclusive. Recordarán ustedes que de la persona jurídica, de la persona, surge la capacidad de goce como la principal de todos los atributos, o el principal de todos los atributos de las personas, en este caso físicas, y de ahí se desprenden, condiciona la capacidad de goce, capacidad jurídica, a los demás atributos. Pero nosotros le llamamos capacidad de goce porque así nos llega de la doctrina y de las disposiciones legales francesas, capacidad de goce, siendo que en España y en Italia, por ejemplo, le llaman precisamente capacidad jurídica. Y es el término que ahora, por así venir en la Convención, capacidad jurídica, es el término que ahora se pretende incluir entre nuestro idioma jurídico, siendo que la Convención correspondiente, la de 2006, se refiere a la capacidad, al ejercicio de la capacidad jurídica, que es precisamente la capacidad de ejercicio. Ahora bien, dentro de toda esta gama, lo que es la capacidad jurídica, los demás atributos, el patrimonio, etcétera, tienen una canalización que es la capacidad de ejercicio, para que la persona pueda ponerlos en juego. De ahí que en su caso de faltar esa capacidad de ejercicio, de verse mermada, no afecte nada a los otros atributos. Y precisamente la relación que hay de la discapacidad con la capacidad o incapacidad de ejercicio es otro supuesto, se pone en juego otro supuesto jurídico fundamental u otros conceptos jurídicos fundamentales, que es el supuesto jurídico como la hipótesis de cuya realización depende el nacimiento de las consecuencias jurídicas, y estas consecuencias. La discapacidad como un supuesto, y en su caso, si se trata de una discapacidad mental, como lo veremos en el transcurso de estas pláticas, de estas intervenciones, de haber discapacidad mental que sea al grado de privar a la persona de su voluntad, trae consigo como consecuencia la incapacidad de ejercicio. La discapacidad es una situación estrictamente jurídica, es una situación física, sensorial, de hecho, es una situación fáctica, y la capacidad o incapacidad de ejercicio, que es su consecuencia, es una situación jurídica. Eso podría decir Fernando. Doctor, siguiendo con estas ideas, cuando la convención a la que usted hace referencia de 2006, en el artículo 12, inciso 4, define a la discapacidad, ¿cuál es el grado al que se está refiriendo? ¿Qué nos puede decir sobre eso? Si no mal recuerdo, la convención en el artículo 12, inciso 4, hace referencia a que debe respetársele a las personas con discapacidad, porque es aplicable a cualquier discapacidad. Como ustedes seguramente ya como nosotros tendrán presente que hay varias clases de discapacidad: la física, la sensorial, la emocional, pero la que más interesa entre nosotros es la intelectual y particularmente la mental. Entonces, la convención es aplicable a todos los supuestos de discapacidad, y en lo que a la mental se refiere, se señala expresamente en la convención de que debe respetársele a las personas que padecen de alguna discapacidad, debe respetársele su voluntad. Claro, pero en la medida que tengan voluntad. La voluntad es la manera, por aquí traigo un concepto, pero si tengo otra intervención lo tendré más presente. La voluntad es el libre albedrío, el poder determinar, el poder decidir. Y dentro de todos los grados de discapacidad mental que hay unos en los que las personas no pueden decidir. Nuestros documentos jurídicos, aún las interpretaciones y las ejecutorias y la jurisprudencia, etcétera, insisten en que debe llegarse a que en todo caso las personas, fuera el grado de incapacidad o de discapacidad que fuera, tengan una
presentación personal, es decir, que acudan por propio derecho. Y eso no es posible. Nosotros vamos a ver más adelante que en la doctrina, en la legislación comparada, llega el momento en el que se requiere de la representación. Y eso es de lo que estamos adoleciendo. Gracias, doctor. A ver, yo tengo una pregunta para mi querido doctor Roberto Garzón. Hablando de este tema que comenta el doctor Domínguez, yo quiero saber cuál es la diferencia entre discapacidad, incapacidad, deficiencia. ¿Nos podrías platicar de esto, doctor? Sí, claro. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos, un gusto estar aquí. Gracias por su presencia. Encantado, Fer. Yo creo que son tres conceptos muy importantes que debemos distinguir a la luz de lo que dice la Convención y que nos sirve desde un punto de vista pedagógico para ubicar el tema y la situación y la solución en cada caso. ¿Qué son las deficiencias? Pues las deficiencias son características físicas, mentales, intelectuales, sensoriales, emocionales que tienen las personas. Todas las personas somos distintas. Y por supuesto que dentro de esas características pues tenemos a lo mejor, ¿no?, ciertas situaciones, ¿no?, que nos hacen distinto a otros, pero que no constituyen en sí mismas una barrera o un obstáculo para actuar en igualdad de circunstancias que otros. Nadie es perfecto, todos podemos tener cierta deficiencia, a lo mejor visual, auditiva, etc. Pero siempre, si eso no constituye una barrera, no estaríamos en presencia de lo que entiende la Convención por discapacidad. La discapacidad, en cambio, es cuando esa deficiencia de las que dije, ¿no?, provoca, o al momento de interactuar con la actitud y con el entorno, eso se convierte en una barrera para que pueda participar de manera plena e igualitaria que las demás personas. Y la Convención habla de dos conceptos: el entorno, imagino las instalaciones, la legislación, o también la propia actitud de la sociedad, que constituye una barrera que limita a las personas discapacitadas. Ahora, estas discapacidades pueden ser, decíamos, físicas. Una discapacidad física puede ser la falta de algún órgano o una función disminuida de cualquier órgano del cuerpo. Pueden ser sensoriales, cuando nos fallan los sentidos, cualquiera de los 5 sentidos que tenemos. También se dice que pueden ser intelectuales y mentales. Intelectuales van vinculadas con la limitación en la capacidad de razonar, del raciocinio. Y la mental son aquellas percepciones distintas o exageraciones de la realidad que suceden dentro del proceso intelectual. También la Convención no habla, pero los códigos civiles, en concreto de la Ciudad de México y otros, de las emocionales. Las emocionales son cuando los sentimientos se perciben o de manera exagerada o de manera no distinta a los demás, o no se perciben esas emociones. ¿Ok? Esas son las discapacidades. Ahora, ¿cuándo pudiéramos hablar de una incapacidad? Un concepto que ya no parece discriminatorio y que a la luz de la Convención tiene que sustituirse por otro, pero lo decimos aquí desde un punto de vista doctrinal y académico para ubicar la diferencia. ¿Cuándo esto pudiera convertirse en una incapacidad? Será una incapacidad cuando la voluntad no podemos conocerla, constituye una verdadera limitación a la expresión de la voluntad. Puede ser que la persona sí tenga una voluntad, pero no podemos conocerla. Y la otra situación que puede llevar a esta situación es que, derivado de la discapacidad, esa persona no pueda autodeterminarse, ¿no? La voluntad no la tiene. Imaginemos una persona a lo mejor en estado de coma. En ese momento, no, ni conocer la voluntad, a lo mejor la voluntad no la tiene. O, ¿no?, algún otro tipo de discapacidad. No sé si estuvo claro. Muchas gracias, Roberto. Doctora Chávez, ya entrando propiamente a los conceptos de discapacidad, ¿cuál es la normativa convencional y legal, si nos puede hacer una síntesis más relevante en esta materia, y cuáles son los principios más relevantes que devienen de la misma? Pues buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, gracias por acompañarnos. Cuando nosotros hablamos de la normatividad en el Estado mexicano, pues claramente tenemos que remitirnos en primera instancia a nuestra Constitución.
que a partir de la reforma en materia de derechos humanos del año 2011 establece en su artículo primero que, entre otras circunstancias, que en el Estado mexicano está prohibido todo tipo de discriminación, entre otras circunstancias, por motivos de discapacidad. Sin embargo, como lo han mencionado los doctores Jorge Alfredo Domínguez y el doctor Garzón, el eje angular del cual tenemos que partir para efectos de entender los principios y conceptos de los cuales estamos atendiendo y que permean en el resto de la normatividad mexicana es precisamente la Convención. ¿Cuál convención? La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, que fue ratificada y en el Estado mexicano y publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2008. Ese es nuestro eje angular, que dicho sea de paso, como breviario cultural, es la primera convención internacional en derechos humanos del siglo XXI, relevantísima. De ahí tenemos que prestar atención en particular a 4 artículos, todos son muy relevantes, pero hay 4 en particular muy importantes. El primero, retomando lo que nos comenta el doctor Garzón, de qué debemos entender que es una discapacidad, porque así como lo comenta el doctor Domínguez y el doctor Garzón, el concepto de discapacidad es totalmente distinto a un concepto de capacidad, que es un atributo de la personalidad. La discapacidad hace referencia a una situación práctica, es un concepto relativamente nuevo, no son ni cercanamente similares en cuanto a su naturaleza. ¿Qué vamos a entender por discapacidad? Discapacidad va a ser aquella situación o una deficiencia, como comentó el doctor Garzón, física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo, que, así como refirió él, al interactuar con ciertas barreras, impide, menoscaba la participación plena y efectiva de una persona en igualdad de condiciones en sociedad. Estos conceptos son relevantísimos. Otro artículo importante, el artículo 4, que señala el compromiso del Estado mexicano y en general de los estados parte para adoptar las políticas públicas y adaptar su legislación interna a los conceptos y principios contenidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El artículo 5 te habla de los ajustes razonables, ahora regresamos a ese tema, y el eje medular, el bordado fino sobre el cual permean estos conceptos y principios relevantísimos es en nuestro artículo 12. De ahí nuestro artículo 12 de la Convención es verdaderamente la piedra angular en el que tenemos que prestar atención, porque nos señala 5 puntos relevantísimos. El primero de ello es que los estados parte reconocen la personalidad jurídica de las personas con discapacidad. Esto es una obviedad, pero evidentemente está contenido como un concepto relevante en la Convención. El segundo es que los estados parte reconocen la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Esto es precisamente el concepto del que hablaba de manera muy atinada el doctor Jorge Alfredo Domínguez, porque realmente lo que nos interesa no es reconocer la capacidad jurídica. La capacidad jurídica es el atributo necesario para ser siquiera titular de derechos y obligaciones, y los derechos humanos es un derecho. Lo que nos lo aclara el siguiente punto, que es también relevantísimo, el sistema de apoyos. El sistema de apoyos es aquel en el que se establecen medidas pertinentes para que la persona con discapacidad pueda ejercer, y de ahí nos deviene al concepto correcto, capacidad de ejercicio, sus derechos de manera personal a través de este sistema de apoyos. El siguiente es un sistema de salvaguardias. ¿Qué significa? Que se van a establecer ciertas medidas precisamente para que a través del sistema de apoyos se respete, retomando de nuevo al doctor Domínguez, la voluntad, porque si no hay voluntad no puede haber nada más, los derechos y preferencias de las personas con discapacidad, sin que el propio sistema de apoyos genere una influencia indebida o un conflicto de interés. ¿Por qué? Porque una persona que tenga discapacidad puede pedir el apoyo, vamos a pensar en un familiar, pero si el familiar es su único y universal heredero, pues puede
posiblemente podamos pensar que hay pues una influencia indebida o un conflicto de interés, de tal manera que se establece para este sistema de apoyos un sistema de salvaguardias. El último punto relevantísimo de este artículo 12 de la Convención es precisamente el reconocimiento de ciertos derechos económicos de las personas con discapacidad. Es decir, que una persona con discapacidad pueda ser propietaria, heredera, pueda incluso recibir créditos hipotecarios o préstamos, etcétera, y que lo pueda realizar por sí misma. Dentro de nuestra legislación también podemos recurrir a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que nos habla precisamente de que para cumplir los contenidos y principios de la Convención se tienen que hacer ajustes razonables. Y de manera más reciente tenemos el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que en su artículo 445 y a lo largo del propio código tiene o procura retomar con mayor o menor éxito los principios y conceptos señalados en la propia convención, ¿no? Yo creo que de eso estaremos platicando un poco más adelante. Nuestra querida doctora nos ha tocado ya un tema importantísimo con respecto a la Convención de Cambio de Paradigma, pero yo tengo una duda con respecto a lo que comentaste, querido doctor Roberto Garzón, porque entonces tenemos un cambio de paradigma total que pues incide profundamente en la actuación que, como notaste recién, la actuación de los abogados en general. Para efectos de lo que tú explicaste con respecto a las discapacidades, ¿cuándo una discapacidad se convierte en una incapacidad de ejercicio? Para poder entender estos puntos que estamos viendo. Tendríamos que partir de las dos situaciones que manifesté, ¿no? Una es la posibilidad de expresar la voluntad y otra es el tener esa voluntad para autodeterminarse. Si pensamos en una discapacidad física, es complicado que esto nos lleve a una incapacidad, ¿no? Porque es difícil imaginar una persona que pierda, ¿no?, la voluntad por la discapacidad física. En cambio, lo que puede suceder es en la sensorial, que una persona no pueda expresarse, no pueda ver, no pueda oír, que tenga todos estos temas en los sentidos, que sí tiene voluntad, pero no podemos conocer. Ya adelante a lo mejor se comentará del Código Nacional de Procedimientos Civiles, que es a la que atiende. Y tenemos también el otro supuesto, que es que no exista voluntad. Yo creo que ahí es en la discapacidad intelectual, cuando se limita esta posibilidad de raciocinio que impide a una persona poder autodeterminarse, ¿no? Serían esos las que yo considero que pudieran llevar ahí. También algunos pues, estudiosos de la mente, psiquiatras, neurólogos, consideran a lo mejor en la mental estas distorsiones y exageraciones de la realidad que pudieran llevar a la misma, aunque un sistema de apoyos puede sufrirlo, ¿no? Ahí es un poquito una línea tenue y discutible, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Roberto. Doctor, siguiendo estas ideas que brillante nos plasmaba nuestra querida Ida, obviamente las ideas de la Convención, ¿cómo se ha extendido el texto o el contenido de la Convención en la legislación comparada? Pues, en la ocasión anterior que permití dirigirme a ustedes, dejé pendiente el concepto preciso de voluntad. Según el diccionario, significa para este caso facultad de decidir y ordenar la propia conducta, y también le es aplicable libre albedrío o libre determinación. Hay personas en las que no se dan esos alcances, que no llegan a tenerlos, no tienen oportunidad de decidir libremente, ni siquiera decidir. Lo contenido en la Convención ha permeado en muchas legislaciones extranjeras, en la nuestra, pero particularmente en el extranjero. Podemos citar, por ejemplo, el caso de Francia, y voy a permitirme leer algunas disposiciones del Código Napoleón. Por ejemplo, está el artículo 425 del Código de reciente creación, en el sentido de que las personas que estén en imposibilidad
posibilidad de proveer por sí sola a sus intereses, podrán designar un ayudador, ¿verdad? Podrán beneficiarse de la protección jurídica que le dé un apoyo, o bien algún familiar suyo puede pedir ese apoyo, sobre todo cuando está en peligro lo que son su patrimonio, sus bienes y su persona. Pero está bien señalado más adelante en el artículo 1146 del propio Código Napoleón, que son incapaces para contratar, además de los menores no emancipados, los mayores protegidos en términos del artículo 425. Es decir, le da cabida a que existan personas que materialmente no pueden gobernarse por sí mismos. Y entonces entra la representación legal, así sea una representación esporádica para un caso concreto, pero que sí se requiere de esa representación. Y el propio ordenamiento establece en el artículo 1147 que la incapacidad para contratar no es nada nuevo, es causa de nulidad relativa. Es decir, que si llega a accionar, si llega a tener presencia activa una persona con una discapacidad mental que no le permite gobernarse por sí misma, el acto es nulo. Situaciones similares se dan, por ejemplo, en España, en la que simplemente algún artículo aislado, el artículo 663 del Código Civil Español, no pueden testar, en el caso del testamento, la persona que en el momento de testar no puede conformar o expresar su voluntad, ni aun con ayuda de medios o apoyos para ello. Es decir, hay una zona en la que materialmente no puede actuar una persona personalmente, o un sujeto personalmente. Y en Argentina igualmente existe el que, según la situación del interesado, llega a designársele en aquella legislación, el Código Civil y Comercial argentino de 2015, llega a necesitar de un curador para ser representado. Y lo mismo, el artículo 1000 del propio Código señala que la nulidad del contrato está reconocida por esa disposición por incapacidad o por capacidad restringida. Es decir, en todo caso se da la representación. En nuestro medio, no sé, se ha visto influencia de otros sistemas que, por ejemplo, se quiere por las asociaciones de representantes de personas con discapacidad, etcétera, que se tenga por testamento lo que en alguna ocasión pudo haber expresado. Es decir, quieren materialmente borrar el que haya esa, no obstante que, por ejemplo, tratándose concretamente del acto jurídico testamento, requiere de la plena capacidad de ejercicio, es decir, que se encuentre la persona en su cabal juicio y que en todo caso todas las medidas que toma el Código Civil para preservar ese cabal juicio se quedan totalmente soslayadas por la actitud que se pretende con el tratamiento de ahora de las personas con discapacidad mental. Gracias, doctor. Pues muy interesante. Viene de la mano con el tema de la regulación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Querido Roberto, ¿es concordante la regulación que existe en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares con la Convención? Sí, buena pregunta, Fernando. En la Convención se señala respecto a la capacidad en el numeral 2 del famoso artículo 12 que los estados deben de procurar que las personas con discapacidad gocen de una capacidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás personas. En igualdad de condiciones que las demás personas. Pero el artículo 445 del Código dice: todas las personas mayores de edad tienen capacidad jurídica plena. Y aquí hay que entender que la capacidad tiene dos manifestaciones. Una primera es la vinculada con la situación de poder ser titular de ciertos derechos. Y esta titularidad de los derechos depende de circunstancias no necesariamente vinculadas a una discapacidad, sino de circunstancias espaciotemporales que permiten que una persona pueda ser titular o no de un derecho. Imaginémonos a un mexicano que va al extranjero. En el extranjero no va a tener el derecho de votar, no tiene esa aptitud de ser titular de ese derecho, que a lo mejor sí lo tiene en México. Y también puede variar según la edad que se tenga. ¿No? Un menor de edad, a cierta edad no puede casarse, no puede reconocer un hijo, no puede adoptar, etc. Un extranjero aquí no puede adquirir en la zona restringida,
Y todos estos ejemplos nos demuestran que la titularidad de los derechos, que conocemos como el goce de los derechos y doctrinalmente como capacidad de goce, no es plena, porque atiende estas situaciones y no podemos evitarla, ¿no? Conforme una persona va cambiando su situación personal, y no estoy hablando en nada de una discapacidad, su posibilidad de ser titular de derechos cambia, ¿okay? Entonces ahí hay una gran diferencia, ¿no? Lo que buscaba la convención era que gozara en las mismas condiciones que de las demás personas, y yo entiendo en estas dos vertientes, goce y ejercicio. Y ya en el tema del ejercicio, ya platicaremos ahorita cómo auxiliarla para que pueda ejercitar sus derechos, ya sea directamente mediante un apoyo o si se requiere una representación, como explicaba el doctor Domínguez. Gracias, Roberto. Y sí, en materia del Código Nacional he dado algunas pláticas, y si ustedes revisan el Código Nacional, se elimina toda regulación en relación a cualquier representación legal de mayores de edad. O sea, ya no hay una regulación de tutela, ya no hay una regulación para las personas que tienen disminuida esta capacidad. Y pues entonces sí tenemos ahí un tema que hay que analizar con respecto a la regulación que viene con el Código Civil, ¿no? No sé si tengas una pregunta más. Bueno, Roberto, siguiendo con ya acabamos de aterrizar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en este panorama, ¿qué características tienen los apoyos a que se refiere dicha legislación? En el código tenemos que entender lo del apoyo, ¿no? Desde la convención, los apoyos son esta situación para igualar a una persona con una discapacidad con las demás personas y ayudarlo a liberar estas barreras, obstáculos. En el código se refiere a cómo lo ayudamos para eliminar esas barreras en lo relativo al ejercicio de su capacidad, al ejercicio de sus derechos. Y estos apoyos van encaminados a que pueda manifestar su voluntad, a que se pueda comprender los actos que realiza. Entonces, esa primera vertiente son apoyos donde no hay una sustitución. Ahí sí hay una voluntad, tenemos que auxiliarlo para que la comprenda, para que la pueda expresar. Hay otro sistema que es el apoyo extraordinario, que el código lo trata cuando no podemos conocer la voluntad. Y ahí, a lo mejor lo analizamos más adelante, pero tiene que haber una sustitución. Finalmente, eso es lo que... Gracias. Gracias, doctor. Te tengo una pregunta, Aida. ¿Qué modelo siguen las tesis y jurisprudencias recientes en materia de discapacidad? ¿Cuál ha sido un ejemplo palpable reciente? Pues precisamente retomando lo que acaba de comentar el doctor Garzón al respecto, tenemos dos modelos contrapuestos. El modelo de apoyo, que es precisamente en el que una persona debe ser asistida para que pueda tomar sus decisiones. Este modelo es el que deviene directamente del inciso C del artículo 12 de la Convención. Por eso les comenté, la Convención es la piedra angular que tenemos que entender y a la que debemos atender para poder estudiar el tema de discapacidad. De tal manera que este modelo de apoyos es el que se refleja en las tesis y jurisprudencias recientes que versan sobre el tema de la discapacidad. El otro modelo que se contrapone precisamente con el modelo de apoyo es el modelo de sustitución que acaba de comentar el doctor Garzón, que es aquel en el que se confían estas decisiones de una persona con discapacidad a una tercera persona, ¿no? No lo puede ejercer ella misma. Un ejemplo de esto es lo que acaba de comentar tanto el doctor Domínguez como el doctor Garzón, el estado de interdicción, que atiende, y gran parte del derecho positivo, a este modelo de sustitución, de tal forma que como un ejemplo palpable de la tendencia o cómo impera este modelo de apoyo en lugar del modelo de sustitución, es la declaración de inconstitucionalidad del estado de interdicción, porque consideran los órganos jurisdiccionales que no es compatible o armonizable con el texto de la Convención, con varios bemoles en la aplicación práctica. Muchas gracias, Aida. Y siguiendo este tenor que lo dejaste pendiente, querido Roberto, ¿en qué consiste la designación extraordinaria de apoyos?
Sí, aquí el Código Nacional de Procedimientos prevé esta situación, una de las dos que hemos venido platicando, y prevé cuando una persona no se puede conocer su voluntad. Y señala que aunque se debieron, para hacer la designación del apoyo extraordinario, se puede hacer a solicitud de cualquier persona, cuando existe una persona de la cual no podemos conocer su voluntad y se han hecho todos los esfuerzos reales y pertinentes para conocerla. Y hay peligro en su vida, en su patrimonio, en el ejercicio de sus derechos, en su integridad corporal. En ese caso, los jueces remiten a los códigos sustantivos, ya sea el juez de lo familiar o el juez de lo civil, va a designar este apoyo extraordinario, que va a recaer en una persona que el juez designará en base, si hubo una designación previa, que esto es muy interesante en la figura, ¿no?, símil de la tutela cautelar, es una designación previa o anticipada, y si no la hubo, en una persona que tuviera una cercanía por amistad, parentesco, convivencia, cuidado, ¿no?, y el juez designa a esa persona. Y esta designación que hace el apoyo extraordinario le va a marcar una periodicidad, que esta podemos ver parte del cambio con la tutela. La tutela sabemos que es hasta que desaparece totalmente la incapacidad, pero pareciera permanente, hasta que un juez lo designa. No, aquí en este caso, atendiendo al caso concreto, se le marca una periodicidad, se le marcan revisiones. Y la persona que desempeñe el apoyo extraordinario debe de actuar conforme a la voluntad, ¿no?, del discapacitado. Y van a decir, bueno, pues si no tiene voluntad, ¿cómo va a actuar conforme a la voluntad? Y dice, bueno, tiene que tomar en cuenta pues cuáles eran sus creencias, cuáles eran sus valores, cuál era su trayectoria, cómo había decidido antes en situaciones similares. Y debe de estar muy atento a este apoyo si hay algún momento en que hubiera una manifestación o se pudiera conocer la voluntad de esta persona discapacitada, para hacerlo conocer a la autoridad judicial y a lo mejor modifique o no esa designación. En este sistema de apoyo extraordinario, cualquier persona que crea que hay un tema de abuso puede denunciarlo al juez, más o menos lo que hacía el tutor, que diga el curador, se amplía a cualquier persona que considere que se está abusando con el apoyo, ¿no? Y también, en concordancia con la convención, se busca evitar el conflicto de intereses por situaciones de parentesco, negocios, etc. Así es más o menos el nuevo esquema, ¿no? Podemos concluir que es una... Finalmente, si nos damos cuenta, no lo dice el código, pero tendrá que haber una representación ahí, en ese supuesto. Pero es una representación temporal, ¿no? Esa sería la característica. Muchas gracias, Roberto. Interesante la regulación, ¿no? Y bueno, pues importante para entender las futuras regulaciones que existan. Quería ir te voy a hacer una pregunta, ya hablando de la función notarial, ¿sí? ¿Cuál sería el tratamiento legal y jurisprudencial que tenemos ahorita en materia notarial con relación a conflictos de capacidad e incapacidad? Bueno, aquí ya entrando al tema, no sé si se escucha así, ¿verdad? Ya entrando al tema de lo que nosotros vivimos, pues no diariamente, pero sí que podemos vivir en las notarías, de cómo nosotros como aplicadores del derecho debemos o podemos resolver este tema. Y de nuevo, si algo me gustaría que quedara de esta plática es que el concepto de capacidad no es un atributo de la personalidad eminentemente jurídico, y la discapacidad es un concepto que alude a situaciones fácticas relacionadas con deficiencias. Son totalmente diferentes, aunque relacionados. ¿Qué implica? Si nosotros queremos ver qué tratamiento le tenemos que dar a una persona con discapacidad, primero tenemos que entender qué hacemos los notarios en notaría, para la redundancia, con respecto a la capacidad. La función notarial es una función eminentemente local. Nosotros atendemos a nuestra normatividad especial local, a la ley del notariado de cada una de las entidades, la ley del notariado en mi caso del Estado de México, de la ley del notariado de la Ciudad de México, de aquí de Querétaro, y a nuestros códigos civiles. Por eso nosotros somos eminentemente locales. Con respecto a la capacidad, con las diferencias que puede haber entre una entidad y otra, a nosotros nos deja que a nuestro juicio, y esa es la palabra importantísima, es a juicio del notario, es una actividad eminentemente humana y empática. A nuestro juicio nosotros debemos certificar y hacer constar que la persona que comparece ante nosotros tiene capacidad.
¿En qué tenemos o en qué consiste que nosotros certifiquemos que la persona tiene incapacidad? Dos cosas. Uno, que no observemos de nuevo a nuestro juicio que la persona tiene alguna manifestación de incapacidad natural y que no tengamos noticias de que está sujeta a incapacidad civil. Me voy a referir a la incapacidad natural. La incapacidad natural puede ser transitoria o permanente. Transitoria puede ser que una persona llega con nosotros en total estado de ebriedad y quiere otorgar un poder para actos de dominio. No está entendiendo. Pues claramente ahí tiene una incapacidad natural transitoria y pues no vamos a permitir que en ese momento otorgue el acto jurídico porque no va a entender el alcance y las consecuencias de lo que está haciendo y el peligro de lo que está haciendo. Tiene un ánimo protector. Si nosotros nos vamos a una incapacidad natural permanente, les comenté la definición de la propia convención, es una deficiencia física, intelectual, mental, sensorial a largo plazo. Ahí sí nos podemos referir entonces a la cuestión de discapacidad, pero como comentamos, no todas las discapacidades son iguales. Una discapacidad sensorial, una persona que no puede ver, una persona que no puede escuchar, una discapacidad física, una persona, por ejemplo, que le falta una extremidad, no representa para nosotros un problema de evaluación si tiene o no, si podemos conocer su voluntad, porque las propias leyes del notariado y los códigos civiles nos los resuelven a través de testigos, de intérpretes, se le verá la escritura, etc. Eso no representa un problema para conocer la voluntad. ¿Qué es lo que sí puede resolver, generar un problema para resolver? ¿Qué es el quiz de nuestra plática? La discapacidad mental y la discapacidad intelectual, entendida por ejemplo la mental, como lo comentó el doctor Garzón, aquello que hay una deficiencia en la percepción de la realidad o es exagerado, una persona por ejemplo con esquizofrenia, o intelectual, que hay un empobrecimiento o una disminución del entendimiento de la realidad, una persona con autismo o con síndrome de Down. Entonces ahí es precisamente donde viene el trabajo del notario para determinar si esa persona puede manifestar su voluntad y hay una idoneidad para que tome sus decisiones de manera libre y consciente. Hasta ahí llegan nuestras leyes locales. Sin embargo, ha habido tesis aisladas recientes, pero relevantes, porque son de la primera sala de la Suprema Corte, en la que la ponente fue la ministra presidenta, doctora Norma Piña, que retoma el trabajo del notario con respecto a la capacidad en su vinculación con la discapacidad. Y señala que si bien el notario cumple con su labor de evaluar la capacidad atendiendo al contenido de nuestra norma especial local, la ley del notariado, confirmar que no tenga manifestaciones de incapacidad natural ni tengamos noticias de que está sujeto a incapacidad civil, cuando nos lo soliciten en materia de discapacidad, debemos, dentro del análisis de la capacidad, atender a los principios de la convención, es decir, brindar ese sistema de apoyo, ya sea que haya sido determinado jurisdiccionalmente, que la propia persona nos lo presente o que nosotros lo concluyamos a partir de la asesoría y plática que tenemos con la persona con discapacidad. Confirmar el sistema de salvaguardias, lo que les decía, que con el propio sistema de apoyos no haya un conflicto de interés o una influencia indebida. Si es una persona con discapacidad física, mental o intelectual, pues nosotros podemos incluso darle una lectura sencilla y presentarle un texto más sencillo. Y en el caso de que no podamos, habiendo realizado todo lo anterior, conocer la voluntad, por eso es el concepto elemental del cual partimos en toda esta plática, entonces sí remitirlo al órgano jurisdiccional. Entonces, como conclusión, nosotros estamos regulados por nuestra ley del notariado en cuanto a la capacidad, pero en cuanto a la capacidad y la discapacidad en la vinculación, hay dos tesis, la 2025-604, la 2025-657, en los que señala algunas cuestiones adicionales para el notario, aunque sí confunde algunos conceptos importantes.
Bueno, es invitar a conocer esta resolución. Bueno, si bien es cierto, estamos hablando de ámbitos notariales, pues creo que esto impacta a todos los que nos dedicamos al derecho. Doctor, a ver, yo no quiero dejarlo ir sin que nos siga hablando de estos temas notariales. Yo le lo provocaba a usted, llega una persona con una discapacidad intelectual alto y quiere otorgar un testamento. Yo quisiera que usted siguiera abundando en este tema, el notario y esta nueva discapacidad, si es que lo podemos llamar así. Bien, bueno, pues retomando algo de lo que la doctora Chávez Magallanes mencionaba, ciertamente es cuestión de tener presentes las dos manifestaciones de incapacidad de ejercicio, la incapacidad natural y la incapacidad legal. La incapacidad natural, como esa situación, como señalaba la doctora, permanente o transitoria, que impide que el sujeto sea dueño de sus actos. Lo mismo si es permanente, ese estado de enajenación mental, o si es transitorio, el estado de ebriedad o el sometimiento a alguna droga, etc. Pero eso le impide ese autogobierno. Y la incapacidad legal, que se presenta cuando, independientemente de que el sujeto sea capaz o incapaz natural, la ley lo considera incapaz. Por eso la imprecisión del artículo 450 de las imprecisiones a las que nos referimos al principio, la impresión del artículo 450 del Código en el sentido de que tienen incapacidad natural y legal, y de ahí desmenuzar la disposición según su contenido. Los menores de edad, por ejemplo, ciertamente tienen incapacidad legal, aun cuando la ley les va permitiendo hacer solitos conforme van pasando en su minoría de edad. Pero un menor de edad que tiene, en condiciones, digamos, de ejemplo de laboratorio, que tiene 17 años, 11 meses, desde el punto de vista natural es tan capaz como quien tiene 18, 19 o 20 años. Ese es un caso de incapacidad legal. Entonces, a los notarios nos corresponde calificar la incapacidad natural, es decir, que los otorgantes de la escritura, que quienes van a manifestar su conformidad con el contenido de la escritura y firmarla, no padecen o no presentan una incapacidad, manifestaciones de incapacidad natural, o no tenemos noticia de que estén sujetos a una incapacidad. Nuestras leyes mencionan incapacidad civil, pero más bien se trata de la incapacidad legal. Bien. En tales condiciones, quien llega y a nuestro juicio no tiene impedido su autogobierno, pues puede otorgar el instrumento con toda libertad. Pero si es a tal grado sus impedimentos, su falta de autogobierno, debemos impedirlo. Lo mismo, las manifestaciones de incapacidad civil o legal, es el caso del quebrado no rehabilitado, el que tiene restringida la capacidad de disponer de sus bienes. Si tenemos noticia de ello, no debemos permitir que otorguen el instrumento, porque como ustedes saben, esas personas, los concursados o los quebrados, tienen restringida la administración de sus bienes. Entonces, todas esas actitudes de la ley de notariado son profilácticas, son como una medida preventiva para evitar que personas que no estuvieron en su pleno juicio, en condiciones de saber lo que estaban haciendo, lleguen a otorgar el instrumento y luego sea sometido a tribunales para ver su nulidad, su validez, etc., con costo de abogado, con costo de tribunales, con costo de tiempo, etc. Entonces, la labor del notario es estrictamente preventiva. Es bueno evitarlo desde un principio. Recuerden ustedes que hay dentro de las nulidades, si se les ve de acuerdo con sus fines, está, por ejemplo, por decir algo, la nulidad sancionatoria, aquella que condena al acto cuyo objeto va en contra de la ley de orden público. Dentro de todas ellas está la nulidad protectora, que es la que protege los intereses de las personas, como es el caso de cuando hay un vicio de la voluntad o cuando es el caso de que hay una incapacidad de ejercicio, la unidad protectora. Todo lo que hace el notario es
evitar que llegue a tenerse que declarar la nulidad del acto desde un principio. Y esa es la labor profiláctica. Para ir cerrando, querida Ida, bueno, pues nos queda claro que todo esto viene de la adopción de normas de carácter internacional que al día de hoy todavía no están plasmadas en orden local. Y te voy a hacer dos preguntas en una para ir cerrando. Eso nos pone a los fedatarios, a los notarios en un tema, una terminología además que cuando estudiamos la carrera del doctor Domínguez y yo, que somos los veteranos de esta mesa, todos los jóvenes, ni que íbamos a estudiar el control difuso. ¿Qué caramba será eso? Control difuso. Hasta la fecha. Hasta la fecha. ¿Qué tiene eso que ver con la discapacidad? ¿Y qué onda, Ida? ¿Los notarios tenemos que hacer control difuso, sí o no? La respuesta es no. Pero primero, ¿qué es el control difuso? La respuesta clara, nosotros no podemos hacerlo. Y ahorita les comento por qué. El control difuso es aquel que antes del 2011, de la reforma en materia de derechos humanos, estaba únicamente atribuido a la Suprema Corte. A partir de esa época, de 2011, se amplía a todos los órganos jurisdiccionales, tanto locales como federales. ¿Qué es? Es la facultad de ejercer el control constitucional y convencional de las normas jurídicas, de tal manera que si una autoridad jurisdiccional considera que cierta norma jurídica es violatoria de la Constitución o de un tratado internacional en materia de derechos humanos, puede no aplicarla. ¿Por qué? Porque la considera inconstitucional o inconvencional. Esto está únicamente atribuido a las autoridades jurisdiccionales, ni siquiera las autoridades administrativas pueden ejercer control difuso. Y los notarios no somos autoridades siquiera. En términos del artículo 5 de la reformada ley de amparo en 2013, los notarios no podemos hacer un acto de autoridad, ni ejecutarlo, ni ordenarlo, que cree, transfiera o extinga situaciones de manera unilateral u obligatoria. Entonces, pues menos aún no somos autoridad y menos aún no somos órgano jurisdiccional. De tal manera que aun cuando los jueces pueden hacer control difuso si consideran que una norma es violatoria de un derecho humano, en este caso, por ejemplo, de que una persona con discapacidad pueda interactuar en condiciones de igualdad, nosotros no podemos. Tenemos que atenernos estrictamente a lo que nos permite nuestra propia ley del notariado de cada entidad y nuestros códigos civiles, aun cuando pudiéramos ver que una norma es violatoria de derechos humanos. De tal manera que una especie de reflexión para nosotros es que para que los notarios podamos tener la seguridad y también para la seguridad del resto de las personas, evidentemente nosotros tenemos que pedir el compromiso, la adopción del compromiso del Estado mexicano que comenté en el artículo 4 de la Convención, que se adopten las medidas de política pública y se adapte la legislación para que con toda claridad podamos atender a estos principios en materia de derechos humanos y en particular de lo que estamos platicando en materia de discapacidad. Gracias, querida doctora, muy claro. Seguiríamos platicando este tema, da para mucho, nos han dado una hora para la exposición, entonces yo les agradecemos mucho a nuestros queridos expositores, como les digo, panel de lujo en nuestra materia. Gracias a todos por estar presentes. Entiendo que no podemos dar para preguntas porque si no nos vamos a extender, no lo sé. Ya nos pasamos un poquito, entonces cualquier tema, pues yo creo que los expositores estarán, por supuesto, anuentes siempre de contestar dudas, pero bueno, a mí me quedan como conclusión dos temas muy importantes: la aplicación por parte de los notarios de lo que tenemos ahorita como legislación y cómo se va a legislar, que hay que tomar muy en cuenta lo que bien dice nuestro querido doctor, que ya se ha hecho en otros países como legislación comparada, el reconocer que hay una situación de incapacidad mental que hay que proteger y no considerar a rajatabla que todos tenemos capacidad jurídica, porque hay ciertos casos que hay que proteger y sí son de protección. Eso es a mi consideración personal y seguramente a los de hoy. Bueno, pues vamos a hacer una entrega de los reconocimientos que dio Gilberto, pues si gustas, adelante. Muchas gracias.
reconocimientos vienen de la mano público, que ahorita vamos a recoger el notario, doctor Jorge Alfredo. Gracias por su paciencia. Ahí Chávez Magallanes. Muchas gracias a todos.